Buenas tardes, bienvenidos a los claustros de Santo Domingo, a los que venís de fuera de Jerez. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de aprender de Fran Jesús Martín Millán. Él nos va a hablar de su libro La guerra en mis ojos, que habla pues, de uno de los episodios más tristes, ¿no? Hubo muchos momentos tremendos durante la guerra civil, pero este en concreto de la entrada de los nacionales en Málaga y la huida de los ciudadanos de Málaga hacia Almería para defender la vida, para salir de aquel atolladero en el que sabían a ciencia cierta que iban a perder la vida. Y no sé si hablará desde luego desde el punto de vista militar, en el que yo creo que fue Largo Caballero que le encomendó al coronel Asencio, me parece, la defensa de Málaga, y fue quizá el momento militar más grave que padeció la República con la pérdida de Málaga, y por lo tanto era un bastión, un puerto importantísimo para la República, y que eso le costó la presidencia a Largo Caballero. También fue represaliado. Bueno, no represaliado, fue un poco castigado, entre comillas, el coronel Asencio. Luego más tarde fue rehabilitado y tuvo mando en el ejército republicano durante la guerra, pero sobre todo la tragedia humana, el ensañamiento de los fascistas que contra gente inocente, gente indefensa, pues para salvar su vida por aquella triste carretera fueron bombardeados y fueron absolutamente masacrados, como uno de los episodios más, como decía, más lamentables de aquel episodio. Cuando vemos imágenes, cuando vemos fotos de todo eso, incluso para los que tenemos cierta edad, nos cuesta trabajo vernos en ellos, ¿no? Porque ya nosotros hemos cambiado desde nuestra indumentaria, por supuesto, pero también nuestra mentalidad, que es lo más trascendente, y cuesta trabajo, y vemos los episodios que se producen hoy en día con otros países que siguen siendo los mismos casos casi, las mismas personas y los mismos momentos políticos con distinto color, de distinto pelaje, pero el sufrimiento sigue siendo el mismo. Nuestra tragedia, y que desde la Oficina de la Memoria Histórica con estas jornadas queremos seguir, que mantenemos año tras año, de recuperar y el conocimiento de que no caiga en el olvido nuestra historia reciente, porque está muy viva, porque está más viva, yo creo, de lo que todos pensamos, y lo vemos cada día en los comportamientos que se producen, y por lo tanto hay que seguir trabajando en esa línea. En estos momentos, desde la memoria histórica también, aunque sea una cosa que me salga un poco del guión, estamos haciendo la segunda excavación también para recuperar a los represaliados que aquí en Jerez hubo. Se han encontrado cadáveres, pero todavía no serán los represaliados del momento del golpe de Estado, del movimiento, porque están más profundos. Hasta ahora se ha excavado creo que a 1 metro y algo, a 70 centímetros, y se espera que puedan encontrarse. Bien, quiero decir con esto que estamos atravesando un momento, yo creo que en materia de memoria histórica hay bastante valentía por pasar páginas. Mientras esta página no se pase, nuestra historia no se va a equilibrar, y por tanto siempre vamos a vivir con ella. Yo creo que se están tomando medidas, leyes, y hay una gran voluntad por parte del Gobierno de querer por fin cerrar este episodio, con una gran, lógicamente, oposición, y muy potente, como sabéis, que hace también mucho daño, pero también la mayoría de los españoles demócratas pues también pensamos que no es una cuestión de odio ni es una cuestión de malos sentimientos, sino sencillamente de justicia. Así que paso la palabra a Pepe Ruiz Mata, que él va a hacer la introducción y va a comentar un poco el currículum y el perfil de nuestro conferenciante, Fran Jesús Martín Millán. Ha venido Francisco Jesús Martín Millán, que le tengo que agradecer enormemente que venga. Viene con un compañero que también ha luchado mucho por la memoria, Pepe Sedano. Pepe Sedano se ha levantado esta mañana a las 5 de la mañana para venir desde Berja, recogerlo a él en Almería y venirse los dos juntos hasta Jerez en coche.
creo que ya nada más que por eso merece nuestra admiración, nuestro respeto, ¿no? Hacerse todo ese recorrido, porque han hecho el recorrido por la costa como lo hicieron los que iban para allá, ellos lo han hecho para acá, porque se han venido por la costa en coche. Ya digo, han llegado aquí sobre las 12 y algo, han llegado a Jerez, lo hemos llevado al Alcázar para que por lo menos vean cosas nuestras. Han comido en el centro y bueno, y yo me imagino que incluso estarán muy cansados porque ese viaje es cansado. Pero en fin, ellos han venido hasta aquí, hasta Jerez, para hablarnos de un último libro. Pero Francisco Jesús Martín Milán, nació en Berja, en la provincia de Almería, y se licenció en algo tan bonito como en humanidades. Habrá algo más bonito que te diga, ¿usted qué es lo que es? Yo soy humanista, ¿no? Porque he estudiado humanidades. Bien, y desde siempre él ha estado interesado por la memoria histórica y por la memoria democrática. Así, su primer libro fue tiene muchos libros publicados, yo voy solamente a señalar algunos. Entonces, su primer libro fue La población de Berja en el siglo XX. Luego escribió otro libro que se llama Madre anoche en las trincheras. Este libro fue premiado como el mejor libro de Almería en el año 2017. Luego tiene también otro libro que se llama Berja, Segunda República, Guerra Civil y Represión. Y ahora, pues, el libro que nos viene a presentar, que es La guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana. Francisco Jesús ha sido premiado con el Premio de Educación de Acción Magistral en la categoría de Ideas Docentes por un proyecto educativo que era el 7º encuentro de testimonio, los niños de la guerra en España. En este trabajo ha salvado más de 50, aunque él me ha dicho que lleva ya, ¿va por cuánto? 300. Va por más de 300 testimonios de supervivientes de aquella masacre, que si personas como él no las recogen, se irán a la tumba con estos supervivientes. Y entonces gente como él puede coger este testimonio, porque eso sí es historia y verdadera historia, más que la que nos encontramos en los libros, porque son historias contadas por la gente que ha vivido esa historia, que no mienten. Buenas tardes a todas y a todos, concejal, miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y su comarca. Muchísimas gracias por contar conmigo, por cursar la invitación a participar en esas jornadas que iban a ser en abril, esas prestigiosas jornadas que iban a ser de más días, como me estaban comentando los compañeros, y que bueno, el COVID ha hecho que se queden en una jornada, en un solo día, pero donde los participantes, que somos un servidor y Lucía Socan, que está por allí, pues vamos a poner todo el alma para que la memoria siga viva en este día. Hoy nos ocupa la presentación La guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana. No es el último libro, hay otro posterior, Almería bajo las bombas, pero sí es verdad que hace un año salió este libro, se presentó en Algeciras con un grandísimo éxito y llevaba un gran recorrido hasta que llegó la pandemia, y bueno, aún con la pandemia, la segunda edición del libro está prácticamente finiquitada porque está teniendo mucha aceptación al ser una intrahistoria cotidiana, una de tantas necesarias que representa a muchas familias sin historia. Es una historia desde abajo, una historia de una niña. Ahí ven ustedes en la portada del libro 2 hermanas malagueñas que habían nacido en los años 20 en la Málaga de la dictadura de Primo de Rivera, la que está de pie es Remeditos, nació en 1926, y la protagonista, Ana, la de los 4 exilios, es la niña que está sentada en esa silla, que nace un 7 de febrero de 1928. Quédense con el día, 7 de febrero, porque 9 años después, su cumpleaños número 9, un 7 de febrero de 1937, va a celebrar su 9º cumpleaños dejando todo atrás, desarraigando por completo ante la llegada del ejército sublevado a la ciudad de Málaga. He acompañado una presentación con imágenes para que puedan ver un poco
el contexto de esta obra. Es una obra en coautoría. Fran Martín y Sonia Cervantes somos los autores. Yo represento en este caso, Sonia no ha podido estar aquí. Aquí vemos con más nitidez la portada ya con la segunda edición. Y parece una obra de la guerra, pero no es una obra bélica. Permítanme que voy a beber agua. No es una obra bélica porque está enmarcada en un contexto bélico, pero es una obra que intenta rescatar cómo soportó la población no combatiente los 988 días de barbarie y de sinrazón que duró la Guerra de España. Cómo la población civil se adapta a las consecuencias de la sinrazón, de la barbarie, de las atrocidades de los ataques aéreos y marítimos que soporta la ciudad de Málaga en los primeros momentos de la contienda. La Guerra de España, la primera vez que sale de las fronteras, el conocimiento, los primeros que cuentan la Guerra de España son los corresponsales de guerra que estaban aquí cubriendo las noticias de los rotativos internacionales. De esta forma, Mario Neves, el portugués, pues, se llevó las matanzas de Badajoz a Portugal. Henry Matthews o, por ejemplo, Ernest Hemingway cubrían las crónicas de los frentes de Aragón. Pero posteriormente España entra en una dictadura de silencio que dura 4 décadas y van a ser hispanistas desde fuera los primeros que están abogando por crear una historia de la guerra civil, un esbozo, una cercanía, una verdad relativa que nunca absoluta, porque la verdad absoluta solo se puede conocer a través de las personas que la han vivido, las personas que vivieron en primera persona los acontecimientos. Esos sí pueden aportar verdades absolutas. Los historiadores solo podemos acercarnos a verdades relativas. Bueno, varias, digamos, generaciones de hispanistas como Hugh Thomas, como Gabriel Jackson, también Stanley Payne, luego vendría Paul Preston, Ángel Viña, Julián Casanova. Poco a poco surgen una gran serie de escuelas y de generaciones que van poco a poco trazando nuevas líneas historiográficas en torno al estudio y al conocimiento de forma exhaustiva y rigurosa de los acontecimientos de la Guerra de España que había ocultado el franquismo durante 40 años. Yo lo que hoy les planteo es conocer la Guerra de España a través de los ojos de esta niña, Ana Pomares Ruiz. Ana Pomares era hija de Juan Pomares y María Pomares. Sus padres eran almerienses, del Cabo de Gata. En los años 20, en el año 21, se habían casado y habían llegado a la Málaga de la dictadura de Primo, a la Málaga en la que todavía España estaba en guerra con Marruecos, a la Málaga en la que ya llevaban 4 años fletándose los vapores de la Transmediterránea. El padre era un hombre hecho a la mar, un hombre que ya se había cultivado y se había criado en Almería porque había nacido en 1886 y conocía todas las artes de la pesca. Allí estaba como pescador y llegaba hasta el estrecho de Gibraltar, a Algeciras, donde pescaba la aguja palá, según nos cuenta Ana. Ana es el último vestigio de esta rocambolesca y necesaria historia. El padre ya había casado en primeras nupcias con una primera esposa que le había dado esos 2 primeros hijos que estamos viendo ahí, a la izquierda de vuestra pantalla, que eran Francisco y María. Luego, en el tercer parto, cosa muy común, en los años 20, fallecía desangrada en el parto, en una cesárea, que era casi imposible para la época. La niña vive, la tercera hija, que es Isabel, vive, pero muere la primera mujer de Juan Pomares. Juan Pomares al año siguiente rehace su vida. Todo esto está documentado, se han sacado partidas de nacimiento, partidas de nucialidad, de registro civil de Níjar, que es donde ocurrían estos acontecimientos. Por ejemplo, las segundas nupcias de Juan Pomares con María Ruiz, que a la sazón es la madre de Ana Pomares, nuestra superviviente. Y bueno, del segundo matrimonio nacen otras 3 niñas. La primera, Ana no la llega a conocer, es Josefina y con 7 meses muere de meningitis, algo muy característico para la España de los años 20. La elevada tasa de mortalidad infantil. Como están viendo ustedes, estoy contando un antes de la guerra. Los libros y las intrahistorias reales, los ensayos históricos de investigación que yo intento plantear, no son historias solamente que se basan en la guerra. Quiero que tengan un antes
un durante y un después para ver de dónde viene una familia, cómo incide la guerra en esa familia y cómo sale esa familia parada de la sinrazón de la contienda. Bueno, pues en el año 26 nace la chica que está de pie, Remedito, y nuestra Ana. Nuestra Ana, digo porque Ana vive todavía y tiene 92 años y hoy su ilusión era estar aquí, vive en Algeciras, pero una fatídica noticia de última hora, un positivo de COVID de una de sus hijas, le ha impedido estar aquí. Tenía un enfado monumental porque no podía estar aquí con la ilusión que tenía de venir a esta presentación de Jerez. Así que de su parte yo le pido disculpas porque no ha podido estar. Pero nos vamos al año en el que Ana llega al mundo. 7 de febrero de 1928. Nace en la segunda ciudad prácticamente más importante de Andalucía, después de Sevilla, Málaga. Y en el barrio de la Malagueta, en la calle Maestranza, muy cercano al mar. El padre era pescador en la Málaga de los años 20. Había sido fogonero de la Transmediterránea entre 1918 y 1921. Bueno, vienen estas niñas que vivían en una infancia tranquila, feliz, asistían a un colegio de monjas en tiempos de la Segunda República, el colegio de la Milagrosa de Málaga, que estaba junto al Hospital Noble, estaba muy cerca de la Plaza de Toros de la Maestranza. Ahí tenemos un recuerdo de Ana, un domingo tradicional de aquella época, esa foto es del año 35, en la que su vecina, Adela, esa mujer que se ve ahí enlutada, tenía 35 años. Parecía que tenía más edad por la etapa, por la forma en la que se vestía en aquellos tiempos. Era una camarera del Hotel Miramar, un hotel que había inaugurado Alfonso XIII en los años de la dictadura de Primo de Rivera. Un domingo cualquiera de 1935, indeterminado, no tenemos la fecha, pues la llevaba a misa y le hicieron esa fotografía de la época. Parecía una vida cotidiana tranquila, niña adaptada, pues bueno, a una sociedad urbana donde existían enfermedades típicas como la tosferina, donde pues sus hermanas la llevaban al Málaga, donde Ana recordaba cómo las señoritas o las criadas de la burguesía malagueña iban con las cofias ataviadas, los juegos de la época, las pillerías, una infancia que parecía feliz. Una infancia que parecía feliz hasta que llegó la sublevación militar de 1936. Ahí es cuando comienzan a cambiar las cosas de la familia Pomares. No solo las cosas de la familia Pomares y de Ana, sino de prácticamente toda la nación española. Como todos sabemos, la sublevación militar no triunfa y por eso da lugar a una guerra de conquista que va a durar prácticamente 1000 días. ¿Por qué no triunfa? Porque las principales capitales del país, como son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, siguen leales al Estado lealmente constituido por las elecciones del Frente Popular del 16 de febrero de 1936. De esta forma, con el apoyo, el puente aéreo, el ejército de los regulares, la legión, la alianza de las potencias del eje, Alemania, Italia, los 10.000 viriatos portugueses, los 700 irlandeses y algunos católicos polacos, Franco arma un ejército para derrocar a la República. En un primer momento, Franco no ostenta el mando de las operaciones. De hecho, los monárquicos comenzaron a conspirar contra la República en años de la República, no en el mismo año 36. Los monárquicos, esos monárquicos que casta Franco cuando es nombrado generalísimo de todos los ejércitos por la Junta de Defensa Nacional de Burgos el 1 de octubre del 36, que son los carlistas, los requetés carlistas que querían la tradición y querían el regreso de la monarquía, van a ser utilizados por el franquismo, porque el franquismo al final conquista el poder, pero no hay restauración monárquica. Bueno, en el contexto de Ana, nos vamos a Málaga, en Andalucía ha ocurrido igual que en España. Julián Casanova lo explica muy bien en su obra, España partida en dos, Andalucía partida también en dos. Esta parte de Andalucía, la Andalucía occidental, rápidamente va a ser tomada por los sublevados. La zona oriental va a correr otra suerte. Almería va a quedar prácticamente hasta final de la guerra leal a la República. La provincia de Granada va a estar fragmentada, la capital es tomada por los insurgentes, pero está rodeada de todas las localidades, son leales a la República. Va a ser un mes después, a finales de agosto del 36, cuando
la zona conquistada por los sublevados va a enlazar con la capital granadina por la población de Loja. En Córdoba, el coronel Cascajo representa un islote de sublevación rebelde, como lo hace también el capitán Cortés en Santa María de la Cabeza, en el Cerro de la Cabeza, en Andújar, y va a estar resistiendo ahí estoicamente desde septiembre del 36 hasta mayo del 37, donde ya no va a poder resistir y las tropas republicanas van a hacerse fuertes y toman el santuario. Eso ocurría también en el norte con el coronel Aranda, en Oviedo. Pero refiriéndonos a Andalucía prácticamente se ha partido en dos, y Málaga es llamada y arengada desde Unión Radio Sevilla como Málaga, y lo tildo, Málaga la Roja, por Gonzalo Queipo de Llano, que desde el primer momento que ha tomado Sevilla está utilizando la radio como un elemento de propaganda. Quiero decirles un detalle: la propaganda republicana en guerra era más llamativa, más colorida. Los carteles que hoy vemos de la época parecen como que tienen como más lustro, más creatividad, pero fue menos efectiva. La propaganda franquista no fue tan lustrosa, no fue tan voluminosa, no fue tan colorida, ni tan atractiva a los sentidos, pero sí fue mucho más eficaz. Porque mientras que en las zonas de la retaguardia republicana se colgaban arengas a la resistencia, los aviones franquistas estaban lanzando octavillas en la retaguardia republicana diciendo que el Papa Pío XI había reconocido al gobierno de Burgos, y estaban lanzando octavillas a una población que era mayoritariamente analfabeta, porque en los años 30 existía en España un 68% de analfabetismo, en Andalucía, en algunas provincias más todavía, y eso generó en un anticlericalismo, esa caza de clérigos, de los curas, de los religiosos. Ese terror republicano en el que se escudan muchos revisionistas para igualar la historia y la rebeldía, y es que todos hicieron, es que unos mataron, es que los otros... A ver, todas las víctimas tienen el mismo reconocimiento y respeto, pero hay que entender cómo sucedieron los acontecimientos. A mí me gusta explicar las cosas y llamarlas por su nombre. El 22 de agosto del 36, Málaga es bombardeada por primera vez desde el aire. Los depósitos de la Kansa y de Georgia hoy vuelan por los aires. Ahí está esa instantánea. El padre de Ana seguro que tuvo el terror de pensar que había podido pasar algo a su familia, que vivía ahí, muy cerca del puerto. Rápidamente lo que hace es sacarlos de la capital, se los lleva a Marbella, porque ahora van a ser los comités revolucionarios los que, como organismos paralelos, van a ejercer el dominio de la ciudad. Ahí tienen mucho que ver los anarquistas, socialistas, comunistas, pero también muchos de la CNT y de la FAI. El barco con el que pescaba el padre de Ana, va a ser movilizado para ir a Gibraltar a por víveres para la República. Pero cuando están llegando estos bombardeos, y que ya son sistemáticos, porque después de ese 22 de agosto del 36 no va a haber un solo día que Málaga no sea bombardeada, hasta el día que es tomada, el día 7 de febrero del 36, y el día 8 el coronel Francisco Borbón y de la Torre va a desfilar en loor de multitudes por la calle Lario. Todos los días hay bombardeos sistemáticos. El padre de Ana sabe lo que está pasando, se lleva a su familia a Marbella. Los milicianos le dicen: no traigan los víveres al puerto, porque van a bombardear desde los barcos enemigos, desde el Canarias, el Baleares, el Almirante Cervera, todos los barcos que estaban al mando de la Armada sublevada. Entonces descarga esos víveres en Marbella. Durante 2 semanas los pomares están en Marbella. Hay un problema con el barco y se queda incautado. Hay una avería, al final se lo incautan en Gibraltar, en unas condiciones extrañas que no hemos podido todavía demostrar por qué se quedó sin barco, pero el hombre se viene sin barco. No tiene medio posible de buscarse la vida, vuelven a la ciudad y decide que en la ciudad no pueden estar los pomares, que tienen que irse muy lejos de lo que es el centro de operaciones. Pero es que estos 2 niños del primer matrimonio, pues que habían nacido en 1912 y 1916, que son Francisco y María, pues Francisco ya tenía 20 y algo años. Este es Francisco, que parece Robert Redford, era muy guapo con esos ojos verdes. Yo conocí a su hija en la presentación de Málaga, tiene los mismos ojos. Era un guardia de asalto de la República en Málaga, en la Málaga republicana y en la Málaga de la guerra. Y todos los pomares van a irse a un pueblo de la Exarquía
que se llama Colmenar, está a 32 kilómetros al norte de Málaga. Y ahí están viendo cómo en segundo plano pues la ciudad sigue siendo bombardeada, pero cada vez el cerco de Málaga es mayor, hasta que llega un momento que están viendo el pánico, que los regulares están entrando, que Málaga ya está atestada de refugiados que han llegado de las provincias limítrofes, de Huelva, de Cádiz, de Córdoba, de Sevilla, y que están contando las atrocidades que están desarrollando los regulares indígenas, los regulares norteafricanos, porque tenían derecho a botín, a rapiña, a todo. Y eso está creando el pánico colectivo en más de 90.000 refugiados que ya están triplicando la población malagueña y que malviven en unas condiciones miserables en un invierno infernal, en el invierno gélido de 1937 en los alrededores de la Catedral de Málaga. Cuando están cercando las tropas italianas, el cuerpo de tropas voluntario italiano y la Legión, la ciudad de Málaga, pronto comienza a extenderse la idea de que muchos deben de salir de allí, sobre todo por el pánico a lo que puede pasar con los regulares, y más las arengas que está lanzando Queipo de Llano sobre la población civil a través de la radio. Por eso digo que la propaganda fue mucho más efectiva del ejército sublevado que del ejército republicano. Todos los pomares van a decidir abandonar Málaga con la única escapatoria posible, el Nacional 340, camino de Almería, lo que se ha conocido en la historia como la famosa desbandada. Sin embargo, Francisco Pomares, este guardia de asalto, se queda por amor, está enamorado de la mujer de su vida, de la hija de un burgués de Málaga que se llama Juana Rubio, y él piensa que si se va de ahí, que va a perder a su mujer para siempre. Él se la juega, se queda ahí, va a ser detenido por las tropas franquistas, luego veremos qué pasa con él. Empezamos con la carretera de la muerte. Este es el primer exilio. Febrero de 1937, Ana tuvo la suerte de hacer el camino no andando, sino en un coche. En ese pueblo de Colmenar hay 3 familias viviendo en un cortijo. Se ponen de acuerdo 2 familias para hacer gastos a medias y van a compartir viaje hasta Almería. Ana hace el coche en un Ford A, hace el viaje y dura 3 o 4 días en llegar a Almería. No he podido demostrar, después de muchísimas entrevistas, ella sale el día 7, el día de su cumpleaños. No sabemos si llega el día 10 o el día 11. Sus recuerdos son difusos, pero sabe que 3 o 4 días tarda el coche en recorrer los 200 kilómetros que hay entre Málaga y Almería. Bueno, Colmenar, que tuvo que primero, para enlazar con el Peñón de Vélez, por donde ya iban toda la gran cantidad de refugiados y el éxodo masivo, la gran masa humana, tuvo que pasar por localidades como Portugalete y como Trapiche hasta llegar ahí, y ahí ya fue cuando enlazaron. Y no era el único vehículo, iban muchos vehículos, no es que hubiese muchos coches en la época, pero imagínense la de carros, la de mulos, la de personas andando. Las investigaciones clásicas de la desbandada, de Antonio Nadal, de Encarnación Barranquero, citaban 150.000 personas que habían hecho el camino de Málaga a Almería. Nuevas investigaciones que han revisado y han aportado otra documentación, como Maribel Brenes o Andrés Fernández, pues han duplicado hasta las 300.000 las personas que pasaron ese camino. No todas las personas que salieron de Málaga, ojo, no eran malagueños. Yo siempre digo personas venidas de Málaga, porque ya en Málaga había 90.000 personas que algunos eran de Cádiz, otros eran de Sevilla, otros eran de Córdoba, otros eran de Huelva. Siempre digo personas venidas de Málaga. No todos los que salieron de Málaga eran malagueños, y no todos los que salieron de Málaga llegaron a Almería. A Almería llegaron entre 50 y 100.000 personas. La ciudad de Almería tenía 50.000 personas. Ese infierno atroz que Ana lo vivió de una forma privilegiada en un coche donde iban atestados 9 personas, iban 5 niños y 4 adultos, y Ana iba en la parte de atrás porque tenía 9 años y le decían que ellos fuesen sentados, y claro, lo que hacían los niños, pues si le dicen no te levantes, pues ¿qué hacían los niños? No hacían ni caso, se levantaban y miraban por los cristales, y al mirar por los cristales vieron la guerra en mis ojos, en los ojos de Ana. ¿Qué vieron? Vieron cadáveres. Vieron a personas cómo se tiraban al coche con sus manos desvalidas. Por favor, llevarnos, que no podemos más, que somos personas mayores, que ahí está descrito todo en el libro, descrito en primera persona, para que ustedes entiendan que Ana vivió ese primer horror, ese primer exilio.
Es dantesco todas las cosas, todas las anécdotas que se cuentan y se entrelazan en ese libro. Yo no lo quiero desgranar, lo dejo para los lectores. Las imágenes de Norman Bethune, bueno, concretamente de Hassan Saiz, que era el ayudante de Norman Bethune, este médico canadiense que había venido en la brigada Mackenzie-Papineau, en los famosos MacPacs de Canadá, pues tomaron instantáneas como esta que habla por sí sola, esta mujer que está dando el pecho ahí a un bebé, mientras hay una persona a su lado que está durmiendo el sueño de los justos. Estas fotografías están incluidas en el libro, contactamos con Jesús Majada, que es acreedor de los derechos de la obra, de las fotografías de Hassan Saiz. Se le pidió permiso para utilizar algunas de las fotografías, nos dijo que nos donaba las que quisiéramos y le dije, no, creo que con 3 para contextualizar es suficiente, que son las que yo les pongo ahora. Esta que hay más adelante es la llegada a Adra, concretamente en la Cuesta del Faro, y es muy significativa porque ahí da una visión de conjunto de los pocos que ya están llegando. Ojo, no es que los que no llegaron todos hubiesen perdido la vida, es que también entraron muchas diásporas, entraron por las provincias de Málaga, de Granada y de Almería hacia pueblos del interior. Yo que llevo 9 años investigando testimonios de la guerra civil, pues me he encontrado personas de 95 años que me han constatado refugiados malagueños en Güéneja, provincia de Granada, en el interior, en Berja, en mi pueblo, en Almería, en Mojácar. Bueno, ya sabemos todos que no llegaron solo a Almería, que luego llegaron hasta Francia, muchísimos, pero me refiero a las provincias de Málaga, de Granada y de Almería, que muchos se dispersaron por el interior. Intentaban huir de lo que estaba comentando antes el compañero Pepe, de la atrocidad de los barcos, que todavía dejan vestigios en Torre del Mar, a la entrada de un túnel con un agujero grandísimo de un obús, que hace poco, en el mes de febrero, pues vino el Intermedio, hizo un reportaje con los compañeros que hacen la Asociación Senderista de la Marcha por la Desbandada, que ya va por la 4ª edición y que cada año de febrero tiene más seguidores y que está siendo complementada en cada parada que hacen esos senderistas con una conferencia de primer nivel sobre personas que han vivido que han investigado el tema de la guerra. Por cierto, se proyecta en Almería un primer Congreso Internacional de la Desbandada para febrero de 2021 y claro que sí, desde aquí estáis invitados. Esta fotografía está a la salida de Adra. Miren cómo van esos niños. Ese niño en primera persona que vemos ahí con una caña de azúcar que ha arrancado, no para comérsela, sino para chuparla, porque esa azúcar está haciendo que no se deshidrate. Han pasado ahí ya los mayores infiernos que yo no he querido desglosar, como por ejemplo el río Guadalfeo, donde todavía no se sabe si las crecidas de las inundaciones o que se abrieron presas provocaron que a muchas madres se les fuesen los bebés de las manos. Hay 20 testimonios orales, al margen del testimonio de Ana, que citan pequeñas historias dentro de la desbandada a lo largo de todas las localidades, desde la provincia de Granada hasta Almería, que es donde yo he contrastado testimonios, desde La Rábita, por ejemplo, otra madre que van andando, se le cae otro bebé, llegan por detrás, mucha desgracia, mucho dolor. Eso es historia, eso no se puede negar, eso es algo doloroso, pero está ahí y se tiene que conocer. Hay otras personas que ven a los refugiados cuando llegan a la provincia de Almería. En Adra, el día 8 de febrero, hay un bombardeo atroz de la aviación sublevada. Y van a morir como 35 personas, porque van a bombardear en la principal arteria comercial de la ciudad, que es la calle Natalio Rivas, lo que se llama la carrera de Adra, ¿no? La carrera. Bien, pues ahí están esas muertes. Yo he venido hasta la provincia de Málaga, a Manilva, a Coín, en la Navidad del año pasado, a grabar testimonios, y testimonios dantescos que hablaban y decían que como en ese bombardeo de Adra, pues iban los hijos del alcalde de Manilva, con los nietos del alcalde de Manilva, iban huyendo hacia allá y llegaron, y en Adra presenciaron ese bombardeo. Uno de los hermanos del testimonio que a mí me contaba, pues vio cómo esa metralla había matado a una madre y el bebé estaba llorando en sus brazos y el bebé había vivido, la madre, aquello dantesco. El hombre cuando me lo contaba se le caían las lágrimas como el puño y yo pues no hacía otra cosa que emocionarme, ¿no? Y de entender y de documentar eso para que no se pierda del olvido. Ahí cuando llegan ya están malnutridos,
han dejado ya a los animales que tienen porque ya ni los pueden alimentar. Han pasado los atroces de la aviación, bombardeando en vuelos rasantes por toda la costa tropical granadina y malagueña. Hay una persona, que no voy a mencionar su nombre porque no me ha dado permiso, un periodista muy importante andaluz, que me lo confesaba, que su padre había combatido en el ejército sublevado y que cuando terminó la guerra fueron a limpiar todas las cañas dulces de la guerra, de la Vega, sobre todo la costa tropical malagueña y lindante con Granada, y que encontraron cientos de cadáveres de niños en las cañas. ¿Por qué? Porque cuando venían los aviones, el refugio improvisado de los niños era esconderse debajo de las cañas. Pero es que los aviones iban ametrallando a discreción. Era una lotería. Ana está aquí de milagro. Como yo muchas veces le decía con su hijo comiendo, digo, es que tú estás aquí de milagro. Digo, porque si uno de los cañonazos le da al coche donde hubiese venido tu madre, pues tú ya no habrías nacido. Es fruto de la suerte y del azar que esta mujer pues conservase esos recuerdos y esa historia durante tanto tiempo. Estos son testimonios, los 20 testimonios que forman parte del libro y que yo, por ejemplo, pues para que las personas que hay aquí interactúen, le voy a pedir a Amaro que me diga uno de esos nombres para que yo le pueda hacer pues un breve comentario. Pablo Sanyáñez fue el enlace, porque los exilios de Ana no solo son la desbandada, luego va a venir Orán, luego va a venir Barcelona y luego va a venir Valencia. Pablo Sanyáñez es un niño de la guerra en Madrid que está muy comprometido con la memoria, que ha venido a visitarnos a Almería, al 8º encuentro de testimonios, y que nos puso en la pista de una persona muy especial que está ahí, Paquita Torres López, que es, yo creo que nunca voy a decir la única, pero es de las últimas enfermeras de la guerra de España que están vivas y que estaba a 1 kilómetro de Ana en el Hospital Pasionaria curando heridos de la batalla de Teruel y vive todavía para contarlo con 96 años. El señor concejal, si es tan amable, me va a decir otro nombre de los que hay ahí. Al azar. Beatriz Alarcón Ramírez. Esta es una nieta del alcalde de Manilva, que fue la que nos puso en la pista de cómo el alcalde de Manilva en un camión pues hizo ese camino de Málaga a Almería y llegaron a Carbonera y allí se establecieron. Era una familia muy respetada, muy querida. Hicieron por tierra con su camión, pero es que también tenía muchos barcos. Toda la zona de Sotogrande, todas esas tierras pertenecían a él. Luego se fueron incautadas porque era alcalde de Manilva desde 1920. Entonces, en 1937 era un hombre que tenía pues, bastante poder económico. Bueno, donó todos esos barcos al pueblo de Carbonera, allí está enterrado, murió en el año 40, y son cosas importantes que los andaluces tenemos que conocer nuestra historia, ¿no? Que el alcalde republicano de Manilva, pues por circunstancias de la mal llamada desbandada de Málaga, o de la ocupación de Málaga, o de la guerra de España, como quieran decirle, pues tuvo que terminar sus días en Carbonera, y allí es un hombre, bueno, la familia muy respetada, Beatriz Alarcón, y Pepe, que está por ahí, me va a decir el último, y pasamos a la diapositiva. Margarita Torres Nieto es una persona que yo entrevisté en el 2013 a sus 99 años y 2 meses después falleció, y en el 2013 con 99 años pues ella tenía ya 20 y algo años cuando la guerra civil española. Entonces nos contó historias de primera mano de cómo se estaban afrontando los bombardeos de la ciudad de Almería. En Almería hasta hace poco se conocía el bombardeo alemán. Wayne Jamison sabrá bastante de ello. El 31 de mayo del 37 los nazis bombardearon en Almería. También el Canarias, el 8 de noviembre del 36, pero hemos publicado, Eusebio Rodríguez, Padilla y yo, otro investigador, los 58 bombardeos que sufrió Almería en guerra, Almería y provincia. Dentro de esos bombardeos, Margarita nos contaba cómo le obligaban las autoridades republicanas de Almería a pintar todos los terrados, todas las ventanas de negro, para que los aviones desde el cielo no pudieran ver dónde había casas, para que no pudiesen ser blancos seguros en la población. Recuerdos como esos y muchos más nos legaba Margarita y están puestos en ese libro. Hay muchísimos más, cada uno cuenta sus historias cotidianas, sobre todo, pero lo hemos insertado en el libro porque enriquecen la visión de los 4 exilios de Ana, porque están en el tiempo
tiempo y en el espacio donde estuvo Ana. Y Ana llega en febrero, un día indeterminado, día 10, día 11, y conoce por primera vez a sus abuelos maternos, que son ellos, Manuel y Ana. No los conocía. ¿Y qué hace la abuela? La abuela, cuando ve que llega toda la familia de Málaga, ¿sabéis cuál es el recibimiento a los que han llegado huidos de Málaga? Entre ellos muchos de aquí, de esta provincia de Cádiz, que también llegaron. Incluso Pepe antes me ha comentado que su familia también hizo ese camino. Y sé que de muchas de las personas que hay aquí tendréis algún conocido que también, o antepasado, que también sufrieron ese desarraigo, por desgracia. Compran una cueva en Almería. Hay un bombardeo atroz el 12 de febrero de 1937, donde hay más de 50 víctimas mortales y más de 100 heridos. Y eso lo firman las instituciones franquistas en un documento en el año 40 y está sacado del archivo municipal de Almería. Eso está también puesto en el libro. Bueno, pues lo que hacen es que compran una cueva y a los niños los meten en una cueva, en la Chanca, cerca de la Alcazaba de Almería, en las zonas más marginales. Almería se inunda de refugiados venidos de Málaga. No os podéis ni imaginar las condiciones de insalubridad, las condiciones de falta de higiene, de desarraigo de personas que se habían perdido unos de otros. Algunos habían llegado con las heridas, con verdaderas úlceras en los pies. Personas que se habían perdido en la carretera, unos que no sabían dónde estaban otros. Hemos investigado a muchos niños que se quedaron perdidos, otros que los dejaron en casa de pueblos, en familia, y luego los recogieron a los 2 o 3 años. Esta fotografía también habla por sí sola de cómo llegan los refugiados. La historia de Ana es un homenaje a los no combatientes. No es una historia desde el punto de vista militar, de las trincheras, de los avances, que los tiene, y tiene las explicaciones basándonos en dos niveles de concreción: los acontecimientos generales y de ahí a los acontecimientos particulares, para que el lector pueda saber y contrastar un poco siempre cómo va la historia en general de la guerra en ese momento cronológicamente hablando, y cómo va la historia local de la guerra en ese momento también. Hay notas al pie, hay mucha documentación de archivos, hay otros documentos creados de elaboración propia, pero este no tiene desperdicio. Aquí tenemos ese documento que yo os decía, donde se constatan todos los bombardeos aéreos que ha sufrido la capital de Almería. Ahí no se ve bien, pero en el libro sí se ve bien. Bueno, aquí destaco ese que antes os comentaba, del 12 de febrero del 37. Bueno, a la hora de investigar este libro me encuentro con muchos más tesoros de la historia. Es una fotografía perdida de un tío de Ana que había servido en el Juan Sebastián Elcano. Me pongo a investigar el Juan Sebastián Elcano y saco otra microhistoria paralela de la familia Pomares, donde habían ido a por el material bélico a Rusia 2 veces, en 2 ocasiones. Una vez entran por el puerto de Valencia, otra por el puerto de Barcelona, pero cuando la República no paga a los rusos, en el tercer viaje a Odessa se queda allí Elcano y todos sus marineros, entre ellos es su tío José Ruiz Mira, se quedan incautados, se quedan detenidos toda la guerra, van a volver después de la guerra. Son historias desconocidas, fascinantes, y que son necesarias de que se conozcan. La familia se va a Orán, y ya voy adelantando rápidamente. En una traíña, 13 personas pasan el Mediterráneo, de Almería a Orán. ¿Por qué se van los Pomares de Almería? Porque en los 2 meses que están, desde febrero a abril del 37, hay 4 ataques aéreos masivos de la aviación sublevada. Los padres dicen, una de estas van a ser los de nuestra familia. Se buscan otras condiciones de vida y pasan a Orán. Pero es que cuando llegan a Orán, señores, las instituciones francesas de la colonia, del oranesado, no dejan que los españoles desembarquen en tierra de Argelia. Eso tiene una explicación. ¿Por qué no querían refugiados españoles? No los que llegaron luego en el Estambul en marzo de abril ya del 39, sino estamos hablando de abril del 37, en guerra. ¿Por qué no querían a los refugiados españoles? Esta es la explicación. El doble diario de ABC, el único diario de la contienda que se editó en las 2 Españas, en la España sublevada, en la edición de Sevilla, en la España republicana, en la edición de Madrid. Ahí tenemos un documento hemerográfico rescatado de la edición de Sevilla, donde dice que el alcalde de Orán, que ha sido recibido por el generalísimo, expresa su admiración por nuestra España y por Franco. El alcalde de Orán, el abate Lambert, estaba
reconociendo la España de Franco. No quería refugiados republicanos. Creía que esos refugiados le iban a traer ideas que iban a contaminar el clima de convivencia de la colonia de Orán en el año 37. Esta es la familia de los Pomares en Orán, que estaban allí, por eso es por lo que van, es como un reclamo. Están nuestras primas en Orán, vamos a ver si tenemos otra oportunidad de salir adelante allí, pero allí no se adaptan y allí lo que ocurre es uno de los grandes acontecimientos y más bonitos de que tiene esta historia. Esta fotografía es del padre, que es el que está sentado, y su amigo fogonero de 1917, un amigo indeterminado al cual no se le puede poner nombre porque no lo sabe Ana, pero se vuelven a ver 20 años después y en unas condiciones dramáticas. Los Pomares están pasando mucha hambre en Orán, los Pomares están pasando una vida muy monótona y donde siguen pescando con el barco en el que se han ido, con esa traíña, esa familia, Luis Cazorla, que era el dueño de la traíña, y Juan Pomares, pero no salen adelante, no pueden subsistir y quieren volver a la España de la guerra. Se encuentra ese amigo de 20 años después y este amigo le ofrece su casa en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Ojo, en la boca del lobo, porque la Barcelona del año de enero del 38 estaba asediada por la aviación legionaria italiana. Aún así, los Pomares reúnen un pasaje. A mí me costó más de 6 meses demostrar cuál fue el barco que les trajo nuevamente a Europa. Fue el Al-Mansur, de la compañía mixta francesa. Ahí había un documento que mostraba la hora de salida y de llegada del barco. Aquí tenemos el tercero de los exilios de Ana. Desde Orán llega a Port-Vendrés, que está en el norte, en el sureste de Francia, y de ahí pasan en un tren a Portbou, que está en Gerona, y la idea era coger otro tren de Portbou a la estación de Francia en Barcelona. Ya voy terminando, Amaro. No fue posible. Ana decía, yo no me fui de Portbou a Barcelona en tren. Empiezo a investigar el tren en la guerra. Las 2 líneas de tren más bombardeadas durante la guerra, la Madrid-Barcelona y la Barcelona Gerona. ¿Por qué? Porque por ahí entraban los brigadistas internacionales. Habían soportado 15 o 16 bombardeos aéreos esas líneas férreas. Entonces contrastaba y cuadraban las palabras de Ana, que ella había ido en un autobús, de la forma que fuese, pero en un autobús hasta llegar a Barcelona. Aquí tenemos imágenes de los refugiados españoles en Port-Vendrés. Ahí no está Ana, pero es una imagen de contexto, ¿no? El pequeño puerto marinero al fondo, la gendarmería francesa. Nosotros también fuimos refugiados de guerra, ahí tenemos una prueba de ello. Aquí tenemos un documento que muestra cómo Barcelona en la guerra civil en enero del 38 fue atacada por los aviones negros de Mussolini, la aviación legionaria italiana, hasta en 16 ocasiones. Esas 2 semanas que no sabemos determinar si fue del 8 al 15 o al 22, pero que Ana en enero estuvo 2 semanas en Barcelona y que esto es lo que vio, y que todos los días que estaba en la casa de ese amigo que ha salido con el bigote retorcido, que trabajaba de fogonero con su padre y que vivían en el barrio de la Barceloneta, allí estaban viviendo de prestado. El padre solo pudo pescar en la Barcelona de la Guerra Civil un día, allí se morían de hambre. Miren lo que ocasionaron esos bombardeos. Esta es la Escuela del Mar, un bombardeo que hubo el 7 de enero del 38. No quedaron nada más que los pilares. ¿Cómo serían la cantidad de metralla, de carga de las bombas de la aviación legionaria italiana para que solo quedaran los pilares? Y el mismo fotógrafo Gabriel Casas y Galobarda, si se dan cuenta, ha salido en la sombra. ¿Lo ven? Ahí. Bueno, voy terminando. Ana convive con el miedo, Ana convive con la salida directa a las bocas de refugio de metro, sale corriendo de un 3er piso todos los días y ya tienen el sonido de las sirenas, lo tiene instaurado. Están durante varias horas en las bocas de metro y cuando salen se encuentran que habían visto edificios y que ahora solamente ven polvaredas, que ven escombros, que ven a la Cruz Roja buscando heridos y que ven escombros y que ven cadenas humanas, y todo eso esa es la guerra en mis ojos, y esa guerra en mis ojos de Ana no se olvida. El padre decide sacarlos de ahí a Valencia, a ver si Valencia es una zona más tranquila. Había sido capital de la República, 3er exilio. Llega a un colegio infantil, el Colegio Balmes. Me pongo a investigar las redes de refugios de Valencia y miren ustedes lo que me encuentro en el colegio donde estuvo Ana.
un refugio infantil para 1000 niños. Y Ana contaba que en Valencia todos los días bajaba por una rampa con su maestra, los niños de uno en uno, y que iban a ese refugio. Estaban dando clases, sonaba la sirena antiaérea, y a Ana y Remeditos todos los días al refugio. Esa es la guerra en mis ojos, señores. Eso es una infancia truncada por la guerra de España. El padre, como podía, iba quitándole siempre peso, iba quitándole de los problemas, sacándola, en definitiva, de lo que fue la sinrazón. No fue una persona que significó políticamente y evadió una posible represión. Aquí hay muchos documentos que muestran esos bombardeos. Esta es Paquita Torres, la enfermera que yo les hablaba, su testimonio también está en el libro, es dantesco y es a la vez maravilloso de conocer para entender la realidad de esas mujeres de la sanidad que tenían que atender los frentes, las sangrías de Teruel. Bueno, pues otra vez el padre saca a los Pomares de Valencia, se la lleva a una localidad llamada Masarrocho, y ahí yo contrasto que había estado pasionaria unos meses antes, cuando se cumplía el primer aniversario de las Brigadas Internacionales en octubre del 37. Ana se quedó sorprendida. Donde yo estuvo la pasionaria. No me lo puedo creer. Ana todavía, bueno, ha sido como fascinante el poder reconstruir su historia. El padre, en la idea de sacarla de los sitios de más bombardeos, se acercó más a las líneas enemigas. La línea XYZ era la línea defensiva de Valencia, porque Franco, antes de comenzar la afrenta del Ebro, donde 80.000 republicanos en una noche sin luna cruzaron el Ebro por 17 sitios distintos, estaban intentando la conquista de Valencia, pero no pudieron. En esa línea de nidos de ametralladoras, línea inexpugnable, Valencia fue un fortín, no pudieron pasar, y hubo 20.000 soldados franquistas que perecieron en la batalla de Levante contra 3.000 de la República. Bueno, así las cosas. Ese 25 de julio comienza la madre de todas las batallas, que va a decidir el todo o nada ya para la República, y como sabemos, esa guerra de desgaste que va a terminar en noviembre del 38 va a dirimir la guerra a favor del ejército franquista. Todo lo demás lo sabemos todos. Los franquistas entran en Barcelona el 26 de enero del 39, eso llega a toda la nación, y la última decisión del padre es devolver a Ana a su lugar de origen, Almería, a esa cueva que le había comprado el abuelo, la abuela, y ahí es donde van a terminar la guerra, pero no termina la historia de Ana. Permíteme, Amaro, un minuto y termino. Esto es una fotografía de los últimos momentos del archivo, con Sonia Cervantes escaneando. Ana me conoce a mí por fruto del azar en 2015, porque yo trabajaba con un sobrino nieto suyo que era profesor de educación física. Ana era viuda ya, con 80 y algo años, se va un día a Guadalinfo, se aprende a las redes sociales, a lo que es el Facebook. El sobrino nieto comparte unas jornadas de encuentros de testimonios que eran conocidas como la Guerra Civil en Andalucía Oriental, concretamente era el 4º encuentro de testimonios, y Ana, sin decirle al sobrino nada, y sin decirme a mí nada, que residía y reside en Algeciras, se planta con 88 años, 7 horas de autobús, llega allí a la jornada y se pone donde están ustedes, y cuando yo termino con una ponente de hablar de la guerra en Málaga, levanta la mano y dice que ella quiere contar su historia, que ella estuvo en esa carretera de la muerte. A partir de entonces nació una amistad que traspasó fronteras, que traspasó el testimonio. Ella colaboró conmigo también en el 7º encuentro de testimonios, premiado con el Premio Nacional, y cuando hubo oportunidad para ello se salvó la historia del olvido de Ana, de la familia de Ana y de muchas personas que por ende pues no tienen su historia, pero que también la merecen porque también la vivieron. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Amaro. Quien no me conoce, pues soy el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica, y decir que es una maravilla y un honor contar con Fran Martín, cómo cuenta la historia y cómo es en la línea que las asociaciones memorialistas tenemos y queremos hacer, es decir, contar la historia. No queremos guerra, no queremos rencores, sino contar la verdad. Decir ahora que tenemos a Lucía Socán, agradecer a los dos el esfuerzo, de verdad, de corazón, que ha tenido Fran desde Almería a Jerez, y Lucía Socán desde su tierra, que es un contratista de Gerena aquí, pero el mal tiempo y lo han pasado un poco mal, porque han caído árboles y tal.
agradecerte siempre porque siempre estuvo dispuesta, sin conocernos ninguno de los dos ponentes, siempre estuvo dispuesta a venir y a ofrecerse a venir a Jerez, con mucha ilusión. Lucía Socán es una persona con una sensibilidad con la memoria. De hecho, es sobrina nieta de una de las 17 Rosas que fueron fusiladas, pero por la parte sevillangerena. De hecho, republicana, premio Republicana de Andalucía, joven. Tiene una discografía. Cuenta la historia cantando, con una sensibilidad que no hablo más y la dejo cantando. Lucía Socán. Muchas gracias. Ahí debajo de la tierra no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irá en los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies herido llegará la mano del humilde, llegará sembrando, tu muerte mucha vida traerá, y hacia donde tú ibas marcharás cantando, cantando. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres, no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan, venceremos.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Amaro, por contar conmigo. El placer es mío, desde luego, estar aquí por primera vez en una jornada de memoria histórica en Jerez. Ojalá que no sea la última. Quiero, de primera hora, dar mi enhorabuena y desear mucha suerte al equipo de Jorge, a los compañeros y compañeras que estáis trabajando en las catas en el antiguo cementerio, para que el resultado sea positivo y la exhumación sea más pronta que tarde, algo tan necesario. El tiempo es el único que juega en nuestra contra, porque aquí las ganas, la esperanza y la lucha la tenemos. Desgraciadamente no siempre el tiempo está de nuestra parte, y ahí es donde los demás tenemos que echar esa mano y empujar. Muchísimas gracias, de verdad. Yo vengo de un pueblo de Sevilla que se llama Guillena, ya lo ha dicho Amaro. Vengo de un pueblo donde el franquismo empezó el 26 de julio del 36, desde el 18 de julio al 26 de julio, que llegan las primeras columnas de Carranza con Castejón. No se secuestra ni una persona de derecha, no se asesina a ninguna persona de derecha, y esa consecuencia es de tener más de 200 represaliados en un pueblo que no llegaba a los 4.000 habitantes. Desde el mismo 26 de julio del 36 empieza el franquismo en mi pueblo, y dejándonos demasiadas ausencias. Una de las primeras, el comandante de la Guardia Civil de mi pueblo, por permanecer leal a la República. Entre otros, nuestro alcalde, el alcalde socialista Fernando Ortega, el presidente de los comunistas, Joaquín Elena de la Huerta. Entre otros, el abuelo que no conocí, Antonio Campos León, que huyó del pueblo con la mayoría de los vecinos, llegando a Mérida, Don Benito, Madrid, y defender a su país de los sublevados. El premio fue 12 años de prisión a un joven de 20 y pocos años. Yo, viniendo de ese entorno y teniendo esa memoria que a muchos les faltan, siendo hija de un cabrero y una jornalera, teniendo conciencia de clase y de pueblo, por supuesto, dedicándome a esto de la canción de autor, pues no tenía más que la obligación de dedicarme a esto de la canción protesta y cantarla a mi pueblo, a lo que me rodea y a las cosas necesarias. Y creo que una de las cosas más necesarias que tenemos es cantarla a nuestra memoria, para que no se nos olvide quiénes somos y de dónde venimos, porque solamente así podremos seguir construyendo. Así que estas canciones que hablan de eso, de nosotros y de nuestra memoria, que espero que las disfrutemos esta tarde. Muchas gracias. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren molar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres
sueño que nunca queden en los ríos. Todos los hombres y mujeres tienen nombre ya, tienen nombre ya, apellido. Muchísimas gracias. Qué menos, ¿no?, que recordarles con sus nombres y con sus apellidos. Saben ustedes que la República fue conocida como la República de los Maestros, porque precisamente fue la que impulsó en este siglo XX una gran red, un gran tejido de construcciones de escuelas, de meter a maestros para que llegaran allí donde no llegaba. En mi pueblo, de hecho, en el año 32, se construye la escuela en la que yo estudié. Y se destinan a maestros para que no solamente estudiaran los hijos de una parte del pueblo, sino que estudiaran todos los hijos, fueran del padre que fueran, ¿no? Hasta eso debemos agradecerle a estos grandes políticos, a estos grandes republicanos que vieron en la educación un gran futuro. En Córdoba tenemos el ejemplo de Elías, un viejo maestro ya mayor de Córdoba, que por sus ideas republicanas y por ejercer una educación laica sobre sus alumnos fue delatado en confesión por la madre de uno de sus alumnos. Esto le llevó a ser asesinado y tirado detrás de las tapias del cementerio de la Salud de Córdoba, donde todavía hoy están tirados su cuerpo, donde están todavía él y varios compañeros. Se llamaba Elías y esta canción habla de él. Elías, el viejo maestro. Tras las tapias del cementerio crece más alta la hierba a la sombra del ciprés, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Donde no quieren buscar los cuerpos, señalado en el muro está la bala del recuerdo del silencio encubridor. Y a otros 6 obreros por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio crece más alta la hierba a la sombra del ciprés, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Donde no quieren buscar los cuerpos, canto poemas conmigo. La noche no caerá y la luna deja su sombra al descubierto, donde mataron al viejo maestro. Por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio crece más alta la hierba a la sombra del ciprés, donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Que no callarán sus voces, ni ocultarán la fosa de la vereda de los huertos, donde crece más alta la hierba y yace nuestros muertos. Por la vereda de los huertos aún se respira el miedo que las águilas asesinas de sangre tiñeron, donde crece más alta la hierba y yace nuestros muertos. Por la vereda de los huertos crece más alta la hierba a la sombra del ciprés, donde mataron al maestro, donde tiraron al maestro. Muchísimas gracias. Si hay algo que en todas las investigaciones, todo lo que hemos investigado, los que colaboramos en asociaciones y con familiares de víctimas del franquismo, de la represión, hay un nexo en común en todos esos casos.
Nosotros desde, sobre todo los más jóvenes que desconocíamos, cuando cogemos a algún abuelo, algún vecino mayor de nuestros pueblos y le preguntamos que nos cuente sobre aquellos años, sobre qué piensan, qué recuerda, cómo vivieron, no solamente la guerra, sino la posguerra, después el franquismo. Hay un nexo en común que es siempre el mismo, el hambre. Yo creo que pocos supervivientes de aquello no recuerdan esos años como los años del hambre. Hay un compañero que se llama David Romero que sentó a su abuelo y le preguntó sobre qué recordaba a su abuelo sobre esos años y le narró una cosa tan bonita que él plasmó en un poema que se llama ¿Cómo olvidar el sabor? Dice así. ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de naranja que intentan engañar al estómago para que los delgados cuerpos no se pierdan entre los huesos? ¿Y cómo olvidar el sabor de la caliche que una madre arranca de la pared y come para que no se desfallezca la cuna donde mece a su hijo? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchiten sus cuerpos? ¿Y cómo olvidar el sabor de los huesos de aceituna que los niños buscan y encuentran entre los restos de basura para remorder lo mordido? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de patata que las madres hierven en agua para que no se les olvide lo que significaba comer? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchiten sus cuerpos? ¿Y cómo olvidar el sabor de las cáscaras de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marchite su cuerpo? ¿Y cómo olvidar el sabor del hambre? ¿Y cómo olvidar el sabor? Muchas gracias. También desde Cádiz, cuando hicimos el primer proyecto que hicimos para mi asociación, para la recuperación de la memoria histórica, 19 mujeres de Guillena, hicimos ese trabajo participativo para quien hubiera sabido una historia, un poema, una canción, un relato, me lo hiciera llegar para aprender sobre todo y para poner en contexto ese primer proyecto. Y fue precisamente desde aquí, desde Cádiz, el que me llegó del mundo del carnaval. Seguramente conocéis a los hermanos Carapapa, a David y Francisco Javier Márquez Mateo. Un paso doble que ellos ya cantaron en el Falla, en el concurso, y que me dijeron que me la dieron para que yo le diera una vuelta a ese paso doble, ¿no?
Me sentí súper halagada, evidentemente, como carnavalera que soy. Le di la vuelta a ese paso doble y la convertí en una canción. Este paso doble se llama Era pequeño y hablaba de un niño de Cádiz, un niño robado de Cádiz, vendido a otra familia. Este niño al menos tuvo la suerte de que su familia adoptiva le ayudó a recuperar su memoria, a conocer quién era. Otros, desgraciadamente, no han tenido esa suerte. Era pequeño, dice así. Era pequeño y lo arrebataron de los brazos de un padre republicano, un niño secuestrado de su gente separado. Le debe lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos los quise igual que a unos padres, a pesar de que no tuviera mi propia sangre. Los quise y me ayudaron, me dijeron a quién preguntar, dónde ir y por dónde empezar. Yo no pretendo destapar ni remover tiempo atrás. Yo solo pido que me diga dónde está. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz a la vera de mi madre. Para que descanse en paz a la vera de mi madre. Después de toda una odisea encontré a mi hermana. Me contaron que fue de mi madre y dónde está enterrada. Junto a ella en mi lucha seguí. Con el tiempo pude descubrir que mi padre luchó y murió en la guerra civil. Lo cogieron y lo fusilaron en lo alto de un cerro, enterrado en fosa común, igual que a los perros. Yo no pretendo destapar ni remover tiempo atrás. Yo solo pido que me diga dónde está. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz a la vera de mi madre. Para que descanse en paz a la vera de mi madre. Muchísimas gracias. Está bien, sí, ¿no? Vaya, muchísimas gracias. No me lo esperaba, de verdad que no. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haberme invitado, por el gran colectivo que sois y porque no detengáis esa maravillosa lucha que tenéis, porque es necesaria. Sabéis que es necesaria y nos lo transmitís a los demás para continuarla, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, y cuando haga falta, cuando me llaméis, pues aquí de nuevo estaré con vosotros. Muchas gracias, salud.
Yo he tenido la suerte, sé que no todo el mundo la ha tenido, pero yo, si antes de nacer se elige el sitio en el que uno quiere vivir, yo he tenido la suerte de vivir donde quiero. Tengo la suerte de rodearme de gente maravillosa y tengo además la suerte de haber aprendido de los mejores, lo puedo decir también. Tengo la suerte de ser una mezcla de todo lo que he recorrido, de toda la gente a la que he conocido, pero sin lugar a dudas hay unas personas que me han marcado muchísimo, hay unas personas que me han determinado lo que soy y estoy súper orgullosa. Me han inculcado unos valores de respeto, de solidaridad, de tolerancia. Creo que los más bonitos que pueda aprender una persona me lo han dedicado gente a las que he conocido y que no, pero que con sus experiencias de vida, con sus testimonios, me han permitido ser lo que hoy soy. Y creo que no hay cosa más bonita que poderlo decir a boca llena. Y en agradecimiento a ellas, porque son ellas, le compuse esta canción que se llama Republicanas. Y dice así. Con el brillo en los ojos que me cala en los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente, luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de enea. Y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose dolor. Y ahogando su pena aquí sentadita en su sillita de enea, tragándose dolor. Y ahogando su pena, republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana
Muchísimas gracias.